Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy estamos a 3 de enero del año de gracia del Señor de 2014. Un día como hoy, pero de 1924, fue cobardemente asesinado en esta ciudad don Felipe Carrillo y Puerto. Este crimen artero que cegó su vida abrió una nueva forma de vivir, una forma de vivir al estilo más o menos heroico de los griegos y también de los mártires y los santos de la cristiandad. Y la vida nueva, pues es eterna, la de Felipe Carrillo, lo va a ser por muchísimos años. Es el único mexicano cuyo nombre está ahí en el Palacio Rojo de Moscú. Fue un hombre que promovió medidas progresistas en su tiempo, hoy no lo serían, terriblemente progresistas, en materia de reparto agrario, lo cual no fue un acierto especialmente. En materia de educación, es el fundador de la Universidad Nacional del Sudeste, antecedente de la Universidad Autónoma de Yucatán, justamente con el acuerdo de don José Vasconcelos, que era secretario de Educación, y que pensó que había que fundar 3 grandes universidades en la provincia, una en Mérida, otra en Jalisco y otra en Nuevo León. Carrillo Puerto entusiastamente se sumó a este proyecto vasconceliano, entre otros tantos proyectos de don José Vasconcelos. También tuvieron un punto en común enfrentado. Carrillo Puerto editó un libro que se llama La Brújula del Hogar, que proponía procedimientos para el control de la natalidad y fue muy adelantado a su época. Y Vasconcelos, en respuesta a esta medida de Carrillo Puerto, pues propende la fundación del Día de la Madre, que después un periódico de cobertura más o menos nacional lo instaura el 10 de mayo. Los políticos, que todo lo reducen pasmosamente a la lucha por el poder, que sí es una de las grandes luchas de la humanidad, pero no necesariamente ni la única ni la principal. Sostienen que Carrillo Puerto fue asesinado por motivos políticos. Yo mucho tiempo creí que esto no era así. Y en un principio, tanto el epistolario de Felipe Carrillo como el Alma Rit, que se ha publicado hace unos años, me hizo pensar que podía hacerlo. Después primero vino la autobiografía de Alma Rit y después vino el epistolario. En primer lugar, quiero decir que creí que Felipe Carrillo Puerto murió por una causa más hermosa y más sublime que las causas políticas, que es la causa del amor. Este hombre de 47 años se había enamorado de esta mujer norteamericana muy atractiva que no tenía 30 años. Y estaba yendo a casarse con ella a los Estados Unidos cuando, saliendo por el Cuyo, fue víctima de una traición. Le quitaron el rotor al motor de la lancha donde estaba yendo, tuvo que regresar y fue atrapado. Que si no sucede eso en el Cuyo, que si hubiera habido un problema en el monte, en aquel entonces los montes orientales de Yucatán, Ricordes Broca, el que lo agarró, jamás lo hubiera prendido, porque ahí sí lo hubieran escondido los pueblos mayas. Lo trajeron a Mérida, lo tuvieron unos días aquí en la penitenciaría Juárez, y ningún miembro de la Liga de Resistencia alzó la voz en su favor. El único que alzó la voz en su favor hasta un determinado punto fue don Carlos R. Menéndez González, que a instancias de doña Isabelita Palma, la esposa legítima de Carrillo, que presuntamente se había divorciado sin que lo supiera su mujer, porque hizo aprobar una ley en ese sentido, bueno, don Carlos recibió a doña Isabelita le pidió que interviniera y le mandó un telegrama a don Juan Malpica, director del dictamen de Veracruz, pidiéndole que hablara con De la Huerta, era el enfrentamiento de la Huerta, Calles Obregón, para que mandara un salvoconducto y se respetara la vida de Felipe. Llegó el salvoconducto, pero Ricardes Broca no respetó la vida de Carrillo Puerto y lo asesinó un 3 de enero en la mañana.
Pienso, leyendo detenidamente la biografía de Almarid y el epistolario, las cartas que los dos se cruzaron, que tampoco es por amor específicamente que Carrillo se da por muerto. Nunca, jamás Ricardes Broca y 300 o 400 huaches iban a poder contra un hombre que tenía ascendencia sobre cientos de miles, varios cientos de miles de yucatecos. La razón fundamental está en una carta que le envía Almarid y le dice: toda mi vida me la he pasado deshaciendo entuertos y comprendo que esto no es posible porque no he logrado nada. Me parece una poesía tremenda que da una estatura a este hombre muy grande. ¿Por qué? Porque denota que está fatigado. Los héroes nunca pueden fatigarse, porque entonces la causa misma que han abanderado se los va a tragar. Eso fue lo que le pasó a Felipe Carrillo. Cayó en un momento en la híbris, es decir, la transgresión del gran hombre, y se sintió cansado y quiso ir a descansar en la patria que era el cuerpo de esta gringa, chela, de ojos claros, sabrosa la mujer, joven, pero realmente la causa misma con este instrumento del destino fue que Ricardo Broca lo acabó con Felipe Carrillo Puerto. Pero a un tiempo, si don Armando Sosa Ferreiro dice que fue el crimen del miedo, podemos decir que fue el crimen de la estupidez, porque Ricardo Broca no acabó con Felipe, sino que le dio un nuevo estatus, el que tiene hasta el día de hoy, en el cual se le venera. De cualquier manera, saludamos la memoria de don Felipe Carrillo Puerto, hombre noble. Estuvo preso en la plaza de Motul, se escabechó un individuo, se enfrentó a Alvarado, fue morenista, exaltado, fue un hombre que no repartió los bienes entre la gente. Quizá algo de lo más grave es que protegió a Edward Thompson, quien saqueó, le hizo la carretera que le pavimentó don Concho Montes de Oca, papá de don Manís y de todos esos, que por 3 generaciones se han dedicado a hacer caminos al cenote de Chichén, y saqueó el cenote de Chichén Thompson con la bendición de Carrillo. Es más, Almarrita eso vino a hacer un reportaje sobre el saqueo de Chichén. Y aún así, el pobrecito decía que quería mucho a los indios, pero protegía a quien estaba saqueando su patrimonio. Quería mucho a los indios, pero se fue tras de una gringa. En fin, eso no tiene importancia, porque nadie puede poner en tela de juicio que fue un hombre noble y generoso, que quiso lo mejor para su pueblo. La historia que prevalece es la que logra hacerse poesía. Ese es el caso de Felipe Carrillo Puerto. Petición a los políticos: no le envilezcan reduciendo el personaje a una sórdida y vulgar lucha del poder. Muchísimas gracias.